versículo del día de hoy se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Y dice allí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Vamos rapidito al versículo 14. Podemos ver ahí, en el comienzo de ese versículo dice como hijos obedientes. Aquí el énfasis se halla en obediencia. Fíjese cómo en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 Pedro también hace el mismo énfasis de obediencia. Dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El énfasis a obedecer es bien importante en la vida del cristiano. No vale de nada que usted venga delante de Dios y confiese sus pecados y sea desobediente. Si usted es desobediente, el pacto de la sangre de Cristo no caerá sobre usted. Dios no quiere hijos desobedientes. Tenemos que obedecer en todo momento. La desobediencia es el camino perfecto al pecado. Y donde hay pecado, no está Dios. Y si Dios no está en nuestras vidas, no hay bendición y no hay gracia que nos cubra. Así que el énfasis de como hijos obedientes que hace Pedro aquí es bien importante. Tenemos que obedecer para que el sacrificio de la sangre de Jesucristo sea sobre nosotros. Vemos también como en el versículo 14 dice: no os conforméis con los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Cuando Pablo habla estas cosas, hace referencia a la vida de egoísmo y mundanalidad de una persona cuando no conoce a Dios, no conoce su ley, ni a Cristo ni a su sacrificio. O sea, una persona que está así antes de su aceptación de pecados y perdón, así como de su conversión, anda conforme a la ignorancia de su pecado. Y andar en dicha ignorancia es el resultado de la desobediencia, que es lo que estamos hablando desde un comienzo. Ahora bien, vamos ahora al versículo 15 y vamos a comenzar con esta palabra que hay que dice llamó. Esta palabra hace un énfasis a un llamado de carácter muy personal, hermano. Llamó. Dios ha llamado a todo el mundo, pero en el carácter personal te ha elegido a ti. Él te eligió a ti. Tú no lo elegiste a él. Vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 dice allí: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Fíjense bien, fuisteis llamados a la comunión. Dios te eligió, Dios te llamó. Tú no elegiste venir a Cristo. Dios te eligió a ti para que vinieras a Cristo, gloria a Dios. Qué infinito amor y qué infinita misericordia la que Dios muestra hacia nosotros los pecadores, sin merecerla. Amén. Pero ahora vemos otra palabra ahí: santo. En el versículo 15, santo. Dios es absolutamente santo, hermano. En su presencia no puede existir ningún pecado ni forma de contaminación. Él mismo hace énfasis sobre eso. Vamos rapidito a Levíticos capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 2. Aquí podemos ver cómo el mismo Dios hace ese énfasis y llamado a la santidad. Dice Levítico 19, versículo 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Fíjense en que lo que acabamos de leer, miren cómo Dios le dice a Moisés: habla a toda la congregación, para dejarles saber que en ellos tiene que haber santidad porque Él es santo. O sea, que esto de habla es una orden de Dios. Dios nos está ordenando a que seamos santos para poder estar en su presencia. Gloria a Dios. Fíjense como aquí en el versículo 15 dice también: sed también vosotros santos. Es decir, por nuestra parte, nosotros los que decimos creer, tenemos que ser santos de una vez y por todas, hermanos. Nosotros los cristianos fervientes tenemos establecido categóricamente unas normas de conducta bien elevadas, y son establecidas porque así es que Dios lo quiere. Y cuando estas normas elevadas las podemos alcanzar o ir alcanzando, nos acercamos más a esa santidad. Y cuando nos acercamos más a esa santidad, la misericordia de Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Acuérdense que el que comenzó la obra en nosotros la seguirá haciendo hasta el día del fin. Entonces, a medida que caminamos y buscamos la santidad, Dios se sigue acercando aún más a nosotros. Nosotros los cristianos no tenemos en cuenta ninguna clase de impiedad futura. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero el pecado perdió esa semejanza.
El pecado hizo eso. El propósito del Evangelio es restaurar la imagen divina en el hombre, que pueda ser santo como su Creador es santo. Debemos ser santos en toda nuestra conducta. Debemos santificar todo el aspecto de nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hasta aquí el versículo de hoy. Este ha sido su hermano en Cristo Gerson. Dios les bendiga.